Detente un momento. Respira. El miedo no existe fuera de tu juicio. Así lo enseñaba Epicteto. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar la forma en que te comunicas con el mundo. En los próximos minutos aprenderás 3 ajustes de voz y una pregunta estoica que convierten los nervios en presencia, incluso cuando todo parece derrumbarse. No importa tu currículum, ni tus títulos, ni cuántos logros tengas en tu pared. Lo que realmente pesa es cómo suenas cuando hablas, porque en tan solo 7 segundos las personas deciden si confían en ti o te olvidan. Hoy vas a descubrir cómo tu tono, tus pausas y tu ritmo pueden hacer que tu mensaje no pase desapercibido. Y te advierto algo. El tercer principio que conocerás te ha estado saboteando durante años sin que siquiera lo notes. Así que toma aire, enfoca tu atención y prepárate, porque lo que viene puede cambiar por completo la forma en que te expresas y, sobre todo, la manera en que te perciben los demás. Hay una verdad incómoda que pocos aceptan. La mayoría de las oportunidades no se pierden por falta de talento, sino por falta de presencia. Puedes tener las respuestas correctas, las ideas más brillantes y hasta la experiencia que otros envidiarían. Pero si tu forma de comunicar no transmite calma, claridad y confianza, el mensaje se pierde antes de llegar. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. Epicteto repetía que no controlamos los hechos, solo la interpretación que hacemos de ellos. Y lo mismo ocurre con la voz. No controlas la reacción del otro, pero sí el tono, el ritmo y la intención con la que hablas. Esa es tu esfera de control. Imagina una reunión importante. Todos están tensos, las miradas se cruzan, las expectativas pesan. En ese escenario, quien domina su voz, domina el ambiente. No porque grite más fuerte, sino porque habla desde un centro estable, desde la serenidad que nace de una mente entrenada. Marco Aurelio lo decía con claridad: el poder de una mente tranquila es inconmensurable. Cuando tu respiración es pausada, tu voz se vuelve firme. Cuando tu pensamiento es claro, tus palabras fluyen con precisión. Es imposible influir en los demás si antes no has aprendido a influir en ti mismo. Por eso, antes de cualquier técnica, el primer principio es simple. Tu voz vale más que tu currículum. No se trata de volumen ni de perfección, sino de energía interna. Hablar con presencia es hablar desde la coherencia. Si tus palabras no están alineadas con tus pensamientos, la gente lo siente, no lo razona, lo percibe. Tu voz es la traducción inmediata de tu estado interior. Cuando hay ruido en la mente, hay ruido en el tono. Cuando hay calma, hay autoridad. Haz esta pequeña práctica estoica. Respira profundamente durante 4 segundos, mantén el aire por otros 4 y suéltalo lentamente durante 6. Repite el ciclo 3 veces. ¿Notas cómo se estabiliza tu ritmo? Esa sensación de control no es mágica, es fisiología consciente. Es el cuerpo recordándote que la templanza no es una idea, es una práctica. A partir de este punto, todo lo que digas tendrá otro peso, porque la voz, cuando nace de la serenidad, no solo comunica, transforma. Captar la atención de alguien no depende de hablar más fuerte, sino de saber cuándo callar. Ese es el segundo principio. El código de la atención irresistible. Los antiguos estoicos no tenían micrófonos ni escenarios, pero comprendían mejor que nadie el arte del ritmo. Epicteto enseñaba que el sabio no busca impresionar, busca hacerse entender, y eso comienza con una voz que respeta el silencio. Porque el silencio, bien usado, no es vacío, es poder. Los estudios modernos confirman lo que los filósofos ya intuían. Nuestro cerebro responde a la variación, no a la monotonía. Cuando hablas con el mismo tono, la mente del oyente se desconecta, pero si cambias tu entonación, si pausas en los momentos justos, si respiras antes de decir algo importante, el cerebro de quien te escucha se activa.
No sabe por qué, pero no puede dejar de prestarte atención. Esa es la magia del ritmo humano. Un diálogo entre tu respiración y la curiosidad del otro. Imagina que estás frente a un grupo de personas. Notas que comienzan a distraerse. Algunos miran el teléfono, otros revisan el reloj. En lugar de acelerar, haces lo contrario. Bajas ligeramente el tono. Haces una pausa y dices con calma: permítanme una cosa. De pronto, el silencio se vuelve cómplice. Las cabezas se levantan. La atención regresa. No es hipnosis, es presencia consciente. Es la mente del estoico en acción, dominio de sí antes de intentar dominar el momento. Practica esto. Toma una frase que uses con frecuencia y pronúnciala 3 veces. La primera, sin pausa. La segunda, añadiendo una breve respiración antes de las palabras más importantes. La tercera, bajando el ritmo y dejando 3 segundos de silencio antes de concluir. Notarás algo fascinante. El mismo mensaje suena completamente diferente. Uno pasa desapercibido. El otro deja huella. La atención no se pide, se provoca. Y la provocas cuando hablas como alguien que tiene tiempo, como alguien que no necesita convencer a gritos, sino guiar con calma. Hablar con ritmo es hablar con alma. La voz no se convierte en música por accidente. Se convierte en música cuando hay intención detrás de cada palabra. El tercer principio puede parecer obvio, pero es uno de los más difíciles de dominar: la simplicidad. En un mundo que premia lo complicado, hablar con claridad se ha vuelto un acto de valentía. Muchos piensan que para ser tomados en serio deben sonar intelectuales, sofisticados o técnicos. Pero los estoicos entendían lo contrario. Séneca decía que la verdadera elocuencia es la que puede ser entendida por todos. La claridad no es falta de inteligencia, es su máxima expresión. Imagina esta escena. Un hombre entra a una sala de conferencias. Frente a él hay 10 ejecutivos, todos serios, atentos, pero también cansados. En su presentación despliega gráficos, cifras y palabras complejas. Habla de proyecciones y sinergias. Mientras lo hace, algunos asienten con cortesía, otros revisan discretamente sus teléfonos. Cuando termina, hay silencio. Nadie pregunta nada, nadie parece realmente entender. La forma en que habló se volvió una barrera. Esa es la trampa del ego. Confundir complejidad con profundidad. Ahora imagina otra escena. Mismo lugar, misma audiencia, pero el orador decide hacer algo distinto. Guarda las diapositivas y dice: déjenme explicarles esto como si estuviéramos hablando en una cafetería. Utiliza ejemplos sencillos, comparaciones humanas, historias reales. Habla de esfuerzo, de errores, de decisiones. Los rostros cambian, la gente asiente, sonríe, se inclina hacia adelante. Lo que antes era una exposición fría se convierte en una conversación viva. Esa es la diferencia entre comunicar y conectar. El estoicismo nos recuerda que el sabio no busca parecer brillante, busca ser útil. La palabra debe servir, no deslumbrar. Un discurso lleno de tecnicismos puede impresionar a corto plazo, pero la claridad deja huella. Y es que cuando hablas con sencillez, das espacio a la comprensión. No colocas muros entre tu mente y la del otro, sino puentes. Séneca lo decía de forma magistral. Habla de manera que todos te comprendan. Si no te entienden, no es culpa de ellos, sino tuya. En la práctica, la simplicidad tiene 3 enemigos: el miedo, el ego y la inseguridad. El miedo a parecer poco inteligente, el ego que busca reconocimiento y la inseguridad de quien no confía en su mensaje. El antídoto está en la humildad, en recordar que el propósito de hablar no es demostrar que sabes, sino ayudar a que el otro vea lo que tú ves. Y para eso, las palabras deben ser transparentes. Un buen ejercicio estoico consiste en probar tu claridad.
Antes de hablar, pregúntate, ¿podría entender esto un niño de 10 años? Si la respuesta es no, simplifica. No significa rebajar tu mensaje, sino hacerlo más preciso. En la forja de las palabras, la pureza se alcanza eliminando lo innecesario. Cuando limpias tu discurso, limpias también tu mente. Porque hablar con claridad exige pensar con claridad, y eso solo ocurre cuando dominas el desorden interno. Recuerda que incluso los grandes pensadores fueron simples. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió su obra más profunda en frases cortas, directas y humanas. No buscaba impresionar a nadie, solo recordarse a sí mismo cómo vivir bien. Esa honestidad, esa desnudez del pensamiento, es lo que lo hizo eterno. Si aplicas lo mismo a tu comunicación, descubrirás que no necesitas adornos para ser memorable. Basta con hablar desde la verdad. Haz la prueba. La próxima vez que expliques algo importante, elimina toda palabra que no aporte claridad. Sustituye los términos técnicos por ejemplos visuales, las teorías por analogías. Habla como si tu intención fuera dejar una idea tatuada en la mente de tu oyente. Sentirás cómo el mensaje fluye con naturalidad, cómo la atención crece, cómo la conexión se vuelve real. La simplicidad no es falta de profundidad, es el resultado de haber pensado tanto que ya no necesitas esconderte detrás de palabras difíciles. Es la cima de la inteligencia, porque solo quien comprende de verdad puede explicar con sencillez. Así que grábalo en tu mente. Hablar simple no es hablar menos, es hablar mejor. El siguiente principio te revelará cómo estructurar cualquier mensaje para que la gente no solo te escuche, sino que actúe. La mayoría de las personas cree que persuadir es convencer a otros, pero en realidad comienza por convencerse a uno mismo. Nadie puede inspirar confianza si no habita primero la calma interior. Por eso, el cuarto principio del estoicismo aplicado a la comunicación se llama la tríada estoica de la persuasión. 3 pilares invisibles que todo mensaje memorable comparte: curiosidad, valor y acción. Esta estructura no es moderna. Está en la raíz del pensamiento clásico. Los estoicos la utilizaban sin saberlo cada vez que hablaban con intención. Primero encendían la mente, luego nutrían el alma y finalmente movían al cuerpo a actuar. Imagina la escena. Una mujer está de pie frente a un grupo de jóvenes que parecen distraídos. Ella no empieza hablando de teorías, ni de virtudes, ni de disciplina. Empieza con una pregunta que golpea. ¿Cuántas veces has dicho sí, queriendo decir no? En un instante, la sala entera guarda silencio. Esa es la primera parte de la tríada. Curiosidad. Despiertas la mente del oyente, lo sacas de la rutina, lo invitas a mirar dentro de sí. Es la chispa que enciende el fuego de la atención. Los filósofos antiguos sabían que no se enseña empujando ideas, sino provocando reflexión. Epicteto lo hacía constantemente. No imponía, preguntaba. Cada interrogante era una llave. Luego viene el segundo elemento, valor. Una vez que la mente está abierta, entregas algo que tenga sustancia. No frases vacías, no palabras grandilocuentes, sino una verdad útil. En el caso de la mujer, ella continúa. Cada vez que renuncias a decir lo que piensas, te alejas un paso de ti mismo. La paz interior se erosiona con cada concesión silenciosa. No hay adornos, no hay tecnicismos, solo verdad desnuda. El valor de un mensaje no está en la cantidad de datos, sino en la profundidad de su impacto. Séneca lo expresaba con una claridad brutal. Las palabras deben ser como las semillas, pocas, pero fértiles. Finalmente, llega la tercera parte de la tríada, acción. No basta con despertar y nutrir, hay que mover. La mujer mira al público y dice, hoy, antes de dormir, quiero que pienses en una sola conversación donde fuiste complaciente por miedo.
escríbela. Y mañana, di lo que no dijiste. Ese llamado a actuar convierte la emoción en movimiento. La filosofía estoica no se queda en el pensamiento, se mide por la práctica. Marco Aurelio lo resumía con una frase que puede aplicarse a cualquier forma de comunicación. No pierdas el tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esta tríada es una brújula para cualquier conversación. Si solo generas curiosidad, dejas al otro intrigado, pero vacío. Si solo das valor, abrumas con información, pero sin dirección. Y si solo llamas a la acción, sin haber preparado la mente, pareces insistente, incluso manipulador. Pero cuando los tres elementos se alinean, sucede algo poderoso. La mente entiende, el corazón siente y el cuerpo actúa. Eso es persuadir. Los estoicos creían que el lenguaje debía servir al bien común. Cada palabra debía tener propósito moral, no solo estético. Por eso, la verdadera persuasión estoica no manipula, inspira, no busca ganar discusiones, sino elevar conversaciones. Es la diferencia entre querer tener razón y querer ser útil. Cuando hablas desde ese lugar, la gente no solo te escucha, confía, porque siente que detrás de tus palabras hay una intención limpia, una coherencia interior que no necesita vender nada, solo compartir lo que ha comprendido. Haz el ejercicio. Antes de hablar en una reunión, una entrevista o una conversación importante, revisa tu mensaje a través de esta tríada. Pregúntate, ¿cómo puedo despertar la curiosidad del otro? ¿Qué valor real voy a aportar? ¿Qué acción quiero que surja después de mis palabras? Escríbelo. Léelo en voz alta. Ajusta el orden, prueba las pausas, siente el efecto. Descubrirás que, con esta estructura, no necesitas improvisar ni adornar. Tu discurso fluye de manera natural, como si siempre hubiese estado ahí. La comunicación no se trata de llenar el aire con palabras, sino de dirigirlas con propósito. Cada sílaba debe tener dirección, cada pausa debe respirar intención. Si logras esto, tus palabras dejarán de ser sonido y se convertirán en guía, porque la persuasión, cuando nace del equilibrio entre mente, razón y virtud, deja de ser una técnica y se vuelve una forma de vivir. Hay momentos en los que las palabras pesan más que el aire, situaciones en las que un solo gesto, un tono mal elegido o una frase dicha desde la ansiedad puede destruir meses de trabajo, una relación o una oportunidad. Y es precisamente ahí, en el ojo del huracán, donde se pone a prueba tu dominio interior. El quinto principio es el más exigente de todos. Hablar con calma cuando todo se derrumba. No se trata de mantener la compostura superficial, sino de cultivar la serenidad que nace de comprender que no controlas el caos, pero sí tu respuesta ante él. Imagina la escena, una sala llena de tensión, una reunión urgente. El aire huele a café frío y preocupación. Alguien ha cometido un error grave. El proyecto está en riesgo. Los rostros se endurecen. Las voces se elevan. En ese ambiente, la mayoría reacciona con impulsividad. Hablan rápido, se justifican, buscan culpables. Pero tú, si aplicas la enseñanza estoica, haces lo contrario. Te detienes, respiras profundo, sientes el suelo bajo tus pies y recuerdas las palabras de Epicteto. No es lo que sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. En ese instante, entiendes que tu poder no está en controlar la tormenta, sino en convertirte en el punto inmóvil en medio de ella. Hablar con calma, bajo presión, no es un talento, es una disciplina. Significa que, mientras los demás reaccionan, tú eliges responder. Que mientras el ruido crece, tú bajas la voz. Y es curioso, porque en medio del caos, una voz serena tiene más autoridad que un grito. La gente tiende a escuchar al que parece tener control, no al que intenta demostrarlo.
Marco Aurelio lo resumía así: la tranquilidad es invencible cuando se origina en la razón. Recuerdo una historia real. Un directivo estaba a punto de perder a su cliente más importante. El contrato representaba la mitad de los ingresos de su empresa. En la sala, 8 personas discutían, todos alterados, lanzando reproches. Él permaneció en silencio. Esperó a que el ruido se apagara un poco. Luego habló, despacio, con voz firme. No voy a defenderme. Solo quiero entender. ¿Qué necesitan ver en las próximas 48 horas para confiar nuevamente en nosotros? Aquella frase cambió el curso de la reunión. Lo que era una confrontación se transformó en colaboración. El cliente no solo mantuvo el contrato, sino que recomendó la empresa a otros. La calma, cuando se combina con claridad, tiene un efecto magnético. El estoicismo enseña que el control comienza en la respiración. Antes de responder en una situación tensa, aplica la regla 4-4-6. Inhala durante 4 segundos, retén el aire otros 4 y exhala durante 6. Ese simple acto activa el sistema nervioso que regula la serenidad. Es como si el cuerpo recordara que no hay amenaza real, solo percepción. Y cuando el cuerpo se calma, la mente se aclara. Y las palabras se ordenan solas. Pero hablar con calma no significa ser pasivo. Significa ser estratégico. Significa elegir tus palabras desde la razón, no desde la emoción. En un entorno hostil, decir menos es decir mejor. Cada frase debe tener intención. No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Entiendo tu preocupación. Y esto es lo que propongo. Frases cortas, simples, centradas en el control interno. Así se comunica un líder estoico. Cuando terminas de hablar con templanza, algo cambia en el ambiente, la energía se equilibra, los demás bajan el tono, te siguen sin saber por qué. No los dominas, los contagias. Tu serenidad se convierte en el espejo que les muestra cómo podrían comportarse, y esa es la forma más profunda de influencia. No imponer, sino inspirar autocontrol. Recuerda, el que grita ha perdido el mando de sí mismo. El que calla con propósito ya está en control. Si logras mantener la mente tranquila en medio del caos, el mundo te verá como una referencia, incluso sin decirlo. Cada conversación bajo presión es una prueba estoica. Si respondes con calma, avanzas un paso hacia la maestría interior. Si reaccionas con ira, retrocedes hacia la esclavitud de las emociones. Hazlo práctico. Piensa en la última vez que una conversación te hizo perder la calma. Revívela. ¿Qué controlabas realmente? ¿Podías cambiar al otro? No, pero sí podías controlar tu tono, tus pausas, tus palabras. Ese es tu terreno sagrado. Cuídalo. La templanza no se demuestra en los buenos días, sino en los días donde todo parece derrumbarse. Porque en la tormenta, cada palabra cuenta, y el que conserva la calma, conserva el poder. En el próximo principio, descubrirás algo que pocos dominan. La huella emocional invisible que dejas en los demás después de hablar. Cuando las palabras se apagan y la conversación termina, queda algo más sutil, invisible, pero profundamente real. La sensación que dejas en los demás no es lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Ese rastro invisible es lo que los estoicos llamarían el eco del alma. El sexto principio trata precisamente de eso. El residuo emocional. La huella que tu presencia deja cuando tus palabras ya no están. Imagina una tarde cualquiera. Estás en una cafetería, hablando con alguien que admiras. La charla fluye, pero cuando se levanta para irse, notas que algo queda suspendido en el aire. No recuerdas cada frase, pero sí la calma que transmitía, la claridad de su mirada, la coherencia entre su tono y su mensaje. Eso es el residuo emocional positivo.
el tipo de impresión que inspira respeto sin esfuerzo. Ahora piensa en lo contrario. Una conversación en la que alguien te interrumpe constantemente, eleva la voz o transmite tensión. Tal vez tenía razón en lo que decía, pero algo en su energía te hace desear no volver a cruzarte con esa persona. Ese es el residuo emocional negativo, la sombra que deja un alma sin dominio de sí misma. Séneca escribió que el alma tranquila es el espejo más nítido. Cuando hablas desde la serenidad, reflejas orden. Cuando hablas desde la confusión, reflejas caos. Y aunque tus palabras puedan ser correctas, si tu estado interior es turbio, el otro lo siente. El lenguaje más poderoso no es verbal, es vibracional. Las emociones son contagiosas, y por eso el primer deber del comunicador estoico es limpiar su interior antes de pronunciar una sola palabra. Los estoicos practicaban esto cada día. Antes de salir de casa, se preguntaban, ¿qué actitud quiero dejar en los demás hoy? No se trataba de agradar, sino de ser una influencia virtuosa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo, habla de modo que quien te escuche se haga mejor. Esa es la meta más elevada de la comunicación, que el otro se sienta más sereno, más claro, más capaz de vivir bien después de hablar contigo. Pero lograrlo requiere conciencia. Significa revisar tus conversaciones como un artesano revisa su obra. Después de hablar con alguien, pregúntate, ¿qué quedó en esa persona? ¿Tranquilidad o tensión? ¿Confianza o duda? Si no sabes la respuesta, obsérvala. El cuerpo no miente, los hombros relajados, la mirada amable, la sonrisa leve indican que dejaste un buen rastro. Un gesto frío, una respiración entrecortada o un silencio incómodo indican que algo en ti se desalineó. Hay una escena que ilustra esto con claridad. Un mentor y su alumno caminan juntos después de una discusión intensa. El alumno está frustrado y le dice, «Maestro, me siento vacío después de hablar contigo». El hombre lo mira con serenidad y responde, «Entonces aún no hablé desde el alma, sino desde la mente». Esa respuesta encierra un principio eterno. Si tus palabras no nacen del equilibrio, no dejan paz, dejan ruido. El residuo emocional no es un accidente, es una consecuencia, es el eco de tu intención. Si hablas para impresionar, dejarás presión. Si hablas para enseñar, dejarás curiosidad. Si hablas para servir, dejarás inspiración. La calidad de tus motivos se refleja inevitablemente en la experiencia de los demás. Por eso, los estoicos insistían tanto en la pureza de la intención. No puedes fingir virtud, porque el cuerpo la delata. La voz, la mirada y el silencio son espejos demasiado sinceros. Aplica esto en tu vida cotidiana. Antes de una conversación importante, dedica un minuto al silencio. Pregúntate, ¿desde qué emoción quiero hablar? Si estás alterado, no hables aún. Respira, camina, escribe, espera. Una palabra nacida de la rabia puede destruir lo que una vida entera construyó. Séneca lo advertía. La ira comienza con fuego y termina con ceniza. Pero cuando la emoción es calma, cada frase deja un rastro de luz. El residuo emocional también define tu legado. Cuando las personas piensen en ti, no recordarán cada argumento, sino cómo se sintieron a tu lado. El estoicismo nos enseña que esa huella es una forma de virtud aplicada. Dejar paz es una obra moral. Dejar inspiración es un acto de servicio. No necesitas discursos grandiosos. Basta con presencia y autenticidad. Porque al final, la comunicación no se mide por lo que logras decir, sino por lo que logras despertar. Hablar bien no es impresionar a todos. Es elevar a quien te escucha. Si consigues que alguien se sienta más centrado después de hablar contigo, habrás ejercido el arte estoico en su forma más pura. Porque en un mundo que grita, la voz serena
es revolucionaria. La presencia no se improvisa, se entrena. No es un rasgo de personalidad, sino un estado de conciencia que se cultiva todos los días. Este es el séptimo principio y, probablemente, el más transformador: convertir la serenidad en un hábito diario. Los estoicos sabían que el carácter no se forja en las grandes batallas, sino en los pequeños momentos. Cada conversación, cada pausa, cada respiración consciente es un ladrillo en la construcción de tu temple interior. Imagina el amanecer. Aún no ha sonado el teléfono. El mundo está en silencio. Tomas una respiración profunda y sientes el aire frío llenar tus pulmones. En ese instante, eliges cómo quieres vivir el día. Marco Aurelio lo hacía cada mañana. Antes de enfrentarse al caos del imperio, se repetía a sí mismo: hoy me encontraré con gente impaciente, ingrata, arrogante, deshonesta, pero nada de eso me dañará, porque no pueden apartarme de la virtud. Esa meditación era su escudo. Tú puedes hacer lo mismo. Dedica 3 minutos al despertar para practicar la premeditatio malorum, el arte de anticipar las dificultades sin temor. No para obsesionarte, sino para prepararte. Di en silencio: hoy puede que alguien no me escuche, que las cosas no salgan como espero. Aún así, responderé con calma. Este acto simple te sitúa en control antes de que el día empiece. Luego, durante el día, practica el segundo ritual, la pausa consciente. Antes de hablar en una reunión, responder un mensaje o discutir un punto de vista, haz un pequeño alto, respira 4-4-6 y pregúntate: ¿lo que voy a decir contribuye o complica? Si la respuesta es contribuir, habla. Si no, guarda silencio. La pausa no es debilidad, es dominio. Los impulsivos reaccionan, los sabios eligen el momento. Y es en esa elección donde nace la presencia, porque la verdadera autoridad no proviene del volumen de la voz, sino del espacio que generas entre pensamiento y palabra. El tercer ritual ocurre al final del día. Los estoicos lo llamaban revisión nocturna. Séneca lo hacía cada noche antes de dormir. Repasaba sus acciones, sus palabras y sus emociones. No para castigarse, sino para corregirse. ¿He actuado hoy con templanza? ¿He dicho algo que no debía? ¿He dejado una huella que no deseo repetir? Escríbelo. No necesitas largas reflexiones. Bastan 3 líneas sinceras. Este acto te devuelve el poder de aprender de ti mismo, sin depender del juicio de los demás. La mente que se observa con honestidad es una mente que evoluciona. Estas 3 prácticas: anticipación, pausa y revisión, son el entrenamiento silencioso del comunicador estoico. No verás resultados inmediatos, pero con el tiempo notarás cambios sutiles. Tu voz se volverá más estable, tus respuestas más precisas, tu presencia más magnética. No porque busques impresionar, sino porque habrás eliminado el ruido interno. Cuando ya no peleas contra tus emociones, hablas desde un centro limpio, y esa limpieza se percibe. Hay una historia que lo resume bien. Un alumno le preguntó a su maestro: ¿cómo puedo hablar con la serenidad que tú tienes? El maestro sonrió y respondió: cada vez que respiro, practico. El joven insistió: ¿y cuándo dejas de practicar? Cuando dejo de respirar. Lo que quiso decirle es que la serenidad no es un logro final, sino una práctica viva. Mientras sigas respirando, puedes perfeccionarla. Practicar la presencia no te vuelve indiferente, te vuelve profundo. No apaga tus emociones, las ordena. No te separa del mundo, te permite actuar en él sin perderte. Cada día es una oportunidad para ajustar tu tono, pulir tus intenciones y recordar que todo lo externo es inestable. Pero tu voz, cuando nace del alma, es inamovible. Haz la prueba durante 7 días. Cada mañana, anticipa las dificultades. Durante el día, haz 3 pausas conscientes
antes de hablar. Por la noche, revisa tus palabras. Verás cómo cambia tu manera de comunicar. No porque digas más, sino porque dirás mejor. La presencia se vuelve natural cuando deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu forma de estar en el mundo. Cuando la práctica se vuelve parte de ti, tu voz ya no necesita imponerse. Se siente, se respeta, se recuerda. Esa es la esencia del estoicismo aplicado a la vida cotidiana. No controlar el mundo, sino dominarte a ti mismo en medio de él. Llega un punto en el camino estoico en el que ya no basta con saber los principios. Hay que vivirlos. Puedes entender el poder del silencio, dominar tu voz, practicar la pausa y revisar tus actos cada noche. Pero si todo eso no se traduce en una transformación visible, el conocimiento se disuelve como humo. El octavo principio es la integración, el momento en que las palabras dejan de ser teoría y se convierten en carácter. Imagina que caminas por un pasillo iluminado por luces tenues. Has salido de una reunión tensa, una de esas que ponen a prueba tu paciencia. Alguien te ha interrumpido, otro ha levantado la voz. En el pasado, habrías respondido con dureza, tal vez con sarcasmo, pero hoy haces algo diferente. Respiras, recuerdas tu práctica, y en lugar de reaccionar, eliges escuchar, no porque te contengas, sino porque ya no necesitas defenderte. Esa es la señal de que el estoicismo ha dejado de ser un conjunto de ideas y se ha convertido en tu forma de ser. Los antiguos filósofos lo sabían. Séneca decía que la virtud no consiste en hablar de cómo vivir, sino en vivir sin hablar de ello. La integración es esa madurez silenciosa donde tus actos comienzan a decir lo que tus palabras ya no necesitan explicar. Hablas menos, pero con más peso. No buscas convencer, solo encarnar lo que enseñas. Y esa coherencia tiene una fuerza que ninguna retórica puede igualar. En la práctica, integrar la filosofía a tu comunicación significa alinear tres planos: pensamiento, palabra y acción. Cada uno debe reflejar al otro. Cuando piensas con claridad, hablas con sencillez. Cuando hablas con verdad, actúas con coherencia. Este triángulo es el núcleo del carácter. Los estoicos lo llamaban logos vivido, la unión entre razón, expresión y conducta. Y no hay mayor poder persuasivo que una persona cuya vida confirma lo que dice. Piensa en las figuras que más te han inspirado. No recordamos solo lo que dijeron, sino cómo lo vivieron. Recordamos la calma del que no se altera ante la crítica, la humildad del que enseña sin buscar admiración, la firmeza del que mantiene su palabra incluso cuando nadie lo ve. Esas personas no necesitaban discursos. Su sola presencia comunicaba un mensaje silencioso. Esto es lo que soy. Ese nivel de coherencia no se alcanza de un día para otro. Se entrena con cada decisión. La integración también se nota en los pequeños detalles, en cómo respondes cuando alguien se equivoca, en cómo miras a quien te contradice, en cómo eliges callar cuando sabes que hablar solo aumentaría el ruido. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Epicteto enseñaba que el verdadero progreso no se mide por cuántos libros lees, sino por cuántas veces reaccionas con sabiduría ante lo inesperado. Si tu tono se mantiene sereno en la tormenta, si tus palabras reflejan lo que practicas, entonces estás avanzando. Hay una escena que lo ilustra con precisión. Un alumno le preguntó a su maestro, ¿cómo sabré que he progresado? El maestro respondió, cuando no necesites recordar los principios, porque los vivirás sin esfuerzo. Esa frase encierra la esencia de este capítulo. La integración ocurre cuando las técnicas dejan de parecer técnicas y la virtud se vuelve reflejo natural. Para llegar ahí, practica la coherencia en 3 pasos simples. Primero, antes de hablar, revisa tu intención. ¿Esto que voy a decir nace del ego o del servicio? Segundo,
Mientras hablas, observa tu cuerpo. Mi respiración acompaña mi mensaje o lo traiciona. Y tercero, después de hablar, evalúa el resultado. ¿Dejé calma o confusión? Si mantienes este ciclo, poco a poco, tu comunicación se convertirá en un espejo limpio de tu carácter. Integrar no es un destino, es un proceso continuo. Cada día tendrás la oportunidad de ajustar, pulir, mejorar, y aunque nadie lo note de inmediato, tú sentirás la diferencia. Hablarás menos desde la necesidad de ser entendido y más desde el deseo de aportar claridad. Tu voz no será una herramienta de persuasión, sino una extensión de tu serenidad. Cuando llegas a este punto, descubres que la verdadera elocuencia no está en dominar técnicas, sino en dominarte a ti mismo. Que la presencia no es una habilidad social, sino una consecuencia natural de la integridad, y que cada palabra pronunciada desde la virtud tiene el poder de iluminar sin ruido, de guiar sin imponer. Nadie escapa a la tormenta. Tarde o temprano llega un día en el que todo parece desmoronarse, una traición, un error costoso, una oportunidad perdida. En esos momentos, la mente busca culpas, el cuerpo se tensa y las palabras se vuelven armas. Pero los estoicos no veían la crisis como un castigo, sino como una prueba sagrada, un gimnasio del alma. Para ellos, cada obstáculo era una invitación a practicar la virtud. Este noveno principio nos enseña que toda crisis es entrenamiento, y que la forma en que comunicas durante esos momentos define la calidad de tu carácter. Imagina un día de caos. Estás frente a tu equipo. Todos esperan una respuesta. Acabas de recibir una noticia que podría cambiar el rumbo del proyecto. Notas cómo el silencio pesa, cómo las miradas buscan en ti una dirección. En otro tiempo habrías reaccionado con ira o frustración. Hoy, recuerdas las palabras de Marco Aurelio: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Respiras. Tomas un segundo antes de hablar. Ese espacio de calma entre el estímulo y la respuesta es la frontera entre la reacción y la sabiduría. La crisis revela el verdadero tono de tu voz. Cualquiera puede hablar con equilibrio en los días fáciles, pero solo quien domina su mente puede hacerlo cuando el suelo tiembla. La serenidad en medio del caos no es indiferencia, es control consciente. Es la decisión de no permitir que lo externo determine tu estado interno. Epicteto lo decía sin rodeos: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esa aceptación activa es el núcleo del poder estoico. En una crisis, la comunicación se convierte en liderazgo. Cada palabra puede calmar o encender un incendio. Por eso, el estoico elige la precisión sobre la urgencia. No responde impulsivamente, formula, no impone, guía. Habla desde la razón, no desde el miedo. Si alguien grita, baja la voz. Si todos se aceleran, desacelera. El contraste de tu serenidad es lo que devuelve la perspectiva a los demás. La autoridad no se impone, se irradia desde la coherencia. Recuerdo una historia. Un director de empresa enfrentaba un problema grave. Un error humano había costado millones. Todos buscaban al culpable. En medio de esa tensión, él pidió silencio y dijo: no quiero saber quién falló, quiero saber qué aprendimos. Esa sola frase cambió la atmósfera. La culpa se transformó en responsabilidad compartida. Lo que podía haber sido una fractura se convirtió en una oportunidad de crecimiento colectivo. Esa es la esencia del estoicismo aplicado a la comunicación. Convertir el golpe en lección, la pérdida en enseñanza, la caída en impulso. Cuando estás en crisis, la mente tiende a cerrarse, a mirar solo el problema. Pero el estoico abre la mirada, entiende que cada dificultad es un maestro disfrazado. Séneca escribió: el fuego prueba el oro
y la adversidad al hombre valiente. En otras palabras, la crisis no destruye, revela tus hábitos, tu nivel de práctica, tu disciplina interior. Y si sabes escuchar lo que te muestra, saldrás más fuerte, más lúcido, más consciente. Haz este ejercicio. La próxima vez que algo salga mal, antes de reaccionar, escribe 3 frases. Esto no está bajo mi control. Esto es una oportunidad para practicar templanza. Mi voz definirá el tono de lo que viene. Después, lee en voz alta lo que escribiste. Notarás que tu respiración cambia, que la tensión se disuelve, y cuando hables, tus palabras tendrán otro peso. No será resignación, será dirección. El estoicismo no busca eliminar el dolor, sino enseñarte a usarlo. Cada error puede ser un entrenamiento para tu mente, cada fracaso una oportunidad para fortalecer tu carácter. Lo importante es no desperdiciar el sufrimiento. Si lo analizas, lo transformas. Si lo rechazas, lo repites. La vida no te examina con palabras, sino con hechos. Y cada vez que eliges la serenidad en medio del caos, estás aprobando un examen silencioso. Recuerda esto, las crisis no te definen, te revelan. Lo que dices en esos momentos se queda grabado en la memoria de quienes te rodean. Puedes dejar pánico o confianza, miedo o fortaleza. Y esa elección siempre está en tus manos. Hablar con calma durante la tormenta no solo salva relaciones o proyectos, salva tu centro. Porque mientras los demás reaccionan al fuego, tú lo usas para forjarte. Llega un momento en el camino estoico en el que la práctica deja de ser un ejercicio personal y se convierte en una huella. Es el punto en que tus palabras ya no son solo tuyas, sino que empiezan a vivir en los demás. Ese es el 10º principio. El legado de la presencia, el arte de ser recordado incluso cuando ya no estás en la habitación. Todos dejamos rastros. Algunos son de ruido, otros de calma. Algunos apagan, otros encienden. Pero lo que realmente perdura no es la cantidad de cosas que dijiste, sino la calidad de la energía que compartiste. El legado estoico no se mide en seguidores, aplausos o reconocimientos. Se mide en la transformación silenciosa que provocas en quienes te escuchan. Es cuando alguien, en un momento de dificultad, recuerda una frase tuya, una mirada tuya, un gesto de serenidad que le devolvió el equilibrio. En ese instante, sigues hablando, aunque tu voz ya no esté. Imagina esto. Un día, alguien con quien trabajaste atraviesa un conflicto. En lugar de reaccionar con enojo, respira, baja la voz y recuerda cómo tú enfrentabas los problemas. Tal vez ni siquiera piense conscientemente en ti, pero tu ejemplo guía su comportamiento. Eso es el legado de la presencia, una influencia sin imposición, una enseñanza sin palabras. Marco Aurelio no escribió para ser admirado, escribió para recordarse a sí mismo cómo debía vivir. Sin embargo, siglos después, millones de personas leen sus pensamientos buscando calma. Su serenidad trascendió el tiempo porque era auténtica. En la práctica, tu legado comienza en lo cotidiano. Está en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo haces sentir a los demás. Está en el respeto con que hablas, en la coherencia entre lo que prometes y lo que cumples. No necesitas un escenario para dejar huella. Basta una conversación honesta, una presencia atenta, una palabra justa en el momento adecuado. Epicteto lo decía con precisión. Sé un ejemplo para los demás, no con tus palabras, sino con tu conducta. El estoicismo enseña que la vida es breve, pero la virtud no. Cuando vives con propósito, tus actos se convierten en ecos que viajan más allá de ti. Y si has practicado la templanza, la claridad y la serenidad, esos ecos serán de luz. Tu voz se apagará, pero tu influencia continuará resonando en la mente de quienes tocaste con ella. Eso es lo que significa ser recordado sin estar presente.
haber vivido de tal forma que tu calma se vuelva contagiosa. Hay una historia que lo ilustra con fuerza. Un maestro estoico envejecía y sabía que su tiempo se acercaba. Uno de sus discípulos, con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿qué haré cuando ya no estés aquí para guiarme? El maestro sonrió y respondió: si realmente me has escuchado, no me habrás perdido. Cada vez que elijas la calma sobre la ira, estaré contigo. Esa respuesta resume todo. El verdadero maestro no deja dependencia, deja principios vivos en el corazón de quien aprendió. Tú también estás dejando huellas, aunque no siempre seas consciente. Alguien observa cómo manejas los desafíos, cómo tratas a los demás, cómo enfrentas los fracasos. Cada una de esas escenas es una lección que enseña sin esfuerzo. Por eso, tu voz no debe aspirar a ser la más fuerte, sino la más clara. No la más admirada, sino la más coherente. El legado estoico no es fama, es influencia moral. Haz un ejercicio. Piensa en las 3 personas que más te han impactado en la vida. Pregúntate qué dejaron en ti. Tal vez no recuerdes sus discursos exactos, pero sí su presencia, su serenidad, su ejemplo. Eso mismo estás construyendo tú, cada vez que eliges hablar con propósito, actuar con integridad y responder con calma. El legado no se planifica, se encarna. Cuando todo lo demás desaparece, los títulos, los logros, las posesiones, solo queda la impresión que dejaste en los corazones que tocaste. Esa es la huella que el tiempo no borra. Ser recordado sin estar presente no es un privilegio, es una consecuencia natural de haber vivido con virtud. Y si has seguido este camino, si has aplicado los principios de voz, atención, simplicidad, templanza y coherencia, ya estás dejando ese legado, incluso ahora, mientras lees estas palabras. Porque el estoicismo no busca crear oradores, sino hombres y mujeres cuya sola presencia sea una enseñanza. Al final, no se trata de cuántas personas te escucharon, sino de cuántas se sintieron más sabias, más tranquilas o más valientes después de hacerlo. Ese es el verdadero triunfo del espíritu. Cuando logres eso, no necesitarás más reconocimiento. Tu voz seguirá viva en la mente y el corazón de otros, viajando como un eco sereno que les recuerda que siempre es posible hablar, vivir y amar con calma. Si has llegado hasta aquí, has recorrido un viaje que no tiene tanto que ver con hablar, sino con ser. Lo que comenzó con la idea de mejorar tu comunicación se ha convertido en un camino hacia el dominio interior. Porque entender el estoicismo no consiste en memorizar frases antiguas, sino en vivirlas, respirarlas, pronunciarlas. Cada principio que has aprendido es una llave que abre un aspecto distinto de tu presencia. Tu voz, tu calma, tu claridad, tu templanza, tu autenticidad, tu legado. Todo forma parte de un mismo hilo invisible que une mente, palabra y virtud. Y si algo de lo que escuchaste aquí te ayudó a comprenderte mejor o a comunicarte con más claridad, te invito a hacer un gesto simple, pero significativo. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. No lo hagas por mí, hazlo para que más personas descubran el poder de hablar desde la serenidad. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más voces que sepan convertir la calma en ejemplo. Y mientras lo haces, recuerda esto. La verdadera grandeza no está en ser escuchado, sino en ser recordado por la paz que dejas. Que hables con virtud, que vivas con presencia y que Dios te bendiga.